Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Pulgares Arriba o Abajo. Soy Webiskel y saludo con mucho gusto a mi colega y gran amigo Egbert. ¿Qué tal? Gracias, Webiskel. Sean todos bienvenidos a este programa, que como ustedes saben, y si no saben se los decimos, destrozamos literalmente a los directores de cine. Basándonos en el mérito de su filmografía, o para que la raza entienda, si la peli está chafa, el direct se lo carga candanga. Para lo cual tenemos nuestro infalible método de hacerles así o así. Así que sin más preámbulo, les presentamos a nuestro director invitado del día de hoy. Un aplauso para Webin Webarantino. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se los voy a decir de manera muy sencilla. ¡Suéltenme, hijos de su padre! Gracias, Webin, por aceptar nuestra invitación. ¿Te parece, Egbert, si comenzamos con el análisis y la probable, cruel y perturbadora, pero no menos interesante masacre? Me parece perfecto. Y para comenzar, veremos un segmento de su ópera prima, o como dice la plebe, la primera vez que se sentó en la silla del direct. Así es, un film violento, crudo, con ágiles diálogos y excelente soundtrack. O en idioma naco, buenas rolas, pues. Huevos de reserva. ¡Córrela, por favor! ¡No, mi jefe, no! Ya, neta. Ya le dije que no sé nada de una trampa, por favor. Tengo 2 huevitos y una fabulosa hueva en casa, se lo suplico. ¡Ay, a la cara no! No, soy metrosexual, por favor. Por piedad, no quiero ser un huevo frito. Te voy a decir todo. Ese huevo es el traidor, ese huevo es un huevo policía. Él extendió la trampa. Oye, ¿y ahora tú? Pues aquí nomás, pasando el rato, ¿no? Pues como no tenía yo nada que hacer, pues yo me dije, bueno, pues me voy a divertir sanamente, ¿no? Y pues eso hago, ¿sí? Ah, bueno. Un clásico definitivamente, una obra con un humor negro que sin duda refrescó el género, ¿no crees, Egbert? No sé, la violencia me pareció un poco gratuita, e insisto en que la música es lo más rescatable. Pero ahora vamos con el siguiente fragmento, de la película por la cual estuvo nominado al Huevo Oscar. Y que rescató la carrera de Juan Travolta. Nos referimos a Huevos Violentos. ¿Y qué tal Uruapan? Ah, pues ya sabes, es igual que aquí, solo que con pequeñas diferencias. Por ejemplo, si te agarran poniéndole con una morra allá, te obligan a casarte. No. Simón, en Apatzingán también tienen teatros, pero las obras son muy repetitivas y no se llaman teatros. ¿Ah, no? No, se llaman palenques. ¡Palenques! No manches. ¿Y cómo se llaman los cines? No sé, no pregunté. No, y se pone mejor. Si un policía te agarra quemándole las patas al diablo, con 20 pesitos y una bacha te dejan y... No manches, tu cascarón de yema. Ya estuvo, me largo a vivir allá, pues me tengo que ir para allá. ¿Tú nunca has ido a Uruapan? Ey, te hablo, contesta. No manches, cabrón, ¿qué te pasa? Nada, este chingadera se disparó. Chale, pobre güey. ¿Tienes miedo en lugar de yema o qué? Ya nos cargó la chingada, no manches, cabrón. Pues igual y nadie se da cuenta. No manches, ¿cómo tu madre no se van a dar cuenta? Acabas de plomear al huevo consentido del jefe y no se van a dar cuenta. Todavía le queda otro, ¿no? ¿Con qué pinche jeta le voy a decir? Ya, cálmate, fue un accidente. Las pistolas no se disparan por obra y gracia del blanquillo santo, güey, no mames. A mí en lo particular, más que ágiles diálogos, me parece simplemente un bonche de majaderías y violencia innecesaria. Temo que estoy en desacuerdo contigo, mi querido colega. Me parece que es simplemente la forma en la que se expresan este tipo de personajes.
No, no es así, huevín. ¡Se los va a cargar la madre! ¡Van a ver cómo les voy a partir el hocico! ¡Hijos de Vamos ahora con el segmento de su última producción y regresamos para decidir a dónde apuntarán estas hermosuras de pulgares. Este es un fragmento de su cuarta película, Egg Bill. Volumen en el regreso, que no me oigo. Por favor. Gracias. Córrela. Por fin obtendré mi venganza, Egg Bill. La venganza no es más que una vieja tortuga enamorada de la inalcanzable grulla, que además tenía almorranas. ¿Qué? Eso no tiene sentido. No eres rival para mi técnica de huevo de tigre, panda australiano. ¿Qué? Esta vez te mataré para siempre. No lo creo, Egg Bill. No puede ser. Solo el maestro Chimenguenchón conoce... La técnica revienta cascarones de pisada, 3 cachetadas, pellizco, picaojo y guauis. ¿Qué no era pisada, 3 cachetadas, pellizco, picaojo y 2 guauis? No. 3 guauis. Que no. Pues de todas maneras, no funcionó. Creo que era pisada, pellizco, cachetada, picaojo y guauis. No, sí era pellizco, pisada, cachetada, picaojo. No, el guauis iba primero. No. El caso es que sigo vivo y mi cascarón no hay... Sin duda otro acierto con la cámara de Huevarantino. Y sí, lo que uno quiere es mero entretenimiento. Me parece que la película es soportable. Tengo que diferir, yo no me creo eso de los guauis explotacascarones. Si yo te contara. Bueno, como el tiempo apremia y el respetable está ansioso por conocer nuestro veredicto, pues pese a todo, yo le doy un thumbs up. O pulgar para arriba, nacos. colega, coincido con usted. En mi opinión es muy merecido pulgar arriba. ¡Críticos odiosos! A mí nadie me da pulgares arriba, pero me escucharán y escucharán a mis abogados, cineastas frustrados, envidiosos. No entendieron nada de mis películas. ¡Piojosos! ¡Huelemoles! ¡Rascagüiros! ¡Malditos tocapuertas! ¡Come cuando hay! ¡Quiero mis pulgares abajo! Pues eso fue todo, los esperamos próximamente en una nueva edición de Pulgares Arriba o Abajo. Gracias y hasta la próxima.